Vamos a hablar sobre la familia. Llevamos ya algún tiempo hablando sobre la familia y hoy también lo hacemos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la familia teniendo en cuenta la responsabilidad de los padres en relación al hogar. Somos conscientes que los padres tenemos una gran responsabilidad de crear un ambiente seguro y sano para nuestros hijos. Esta es nuestra responsabilidad, donde los hijos puedan crecer, nacer y crecer feliz y contentos. ¿Qué queremos decir con un lugar seguro y un lugar sano? Pues un lugar donde se den las condiciones para que nuestros hijos puedan aprender por lo que ven en sus padres, como vamos a ver a continuación, y los hijos puedan también aprender cómo los padres actúan en relación a ellos, cómo se relacionan con ellos, cómo les ayudas a crecer a ellos y cómo intervienen cuando tienen que intervenir. O sea que decimos, por lo tanto, que esta es la gran responsabilidad de los padres, crear este ambiente adecuado para el buen desarrollo de los hijos. Claro, antes de comenzar a hablar sobre los elementos que encontramos para crear este hogar, tenemos en mente muchos hogares desestructurados. Tenemos en mente, ¿verdad?, muchos hogares donde sufren por distintas consecuencias. Muchos hogares donde los padres no han tomado la dirección correcta para crear ese ambiente seguro y sano. Pensamos normalmente, ¿verdad?, con situaciones muy severas, como puede ser un padre alcohólico, una familia donde haya un divorcio. Podamos también pensar, ¿verdad?, un lugar donde hay otras circunstancias que no son tan graves como estas, pero que también acarrean a la familia desestabilidad. Por ejemplo, un esposo que grita a su esposa. Los hijos lo ven. Viceversa, una esposa que grita a su esposo, ¿verdad? Un esposo que trata mal a su esposa. O una esposa que trata mal a su esposo. Situaciones como esta o semejantes tampoco ayudan a crear un ambiente, ¿verdad?, un ambiente adecuado donde puedan nacer nuestros hijos. Para hablar sobre lo que queremos hablar, nos vamos a basar en el texto de Lucas capítulo 15. Y hemos dicho que tengáis la Biblia abierta. Mira, en pantalla tenéis un dibujo, una pintura de un famoso pintor holandés, Rembrandt, que pintó muchos cuadros bíblicos y también reflejando así la parábola del hijo pródigo. Ahí veis ese cuadrito. Este hombre que pintó este cuadro, pues estaba ahí mostrando, ¿verdad?, en este cuadro, pues ese padre misericordioso y amoroso actuando y relacionándose con su hijo errante, un hijo que pues se había equivocado. Errante viene de errar, de equivocarse, había tomado malas decisiones en su vida y ahora el padre lo acogía alegremente y gozosamente porque, como también hemos leído, ¿verdad?, su hijo estaba perdido y había vuelto a casa. Y ahí tenemos esa escena tan maravillosa, pero siempre hemos hablado de este texto que Jesús contó sobre la historia de un padre con dos hijos, y lo hemos dicho siempre como la historia del hijo pródigo. Pero es mucho más acertado hablar de esta escena de Lucas 15, del 11 hasta el 32, habla mucho mejor sobre el padre amante o amoroso o misericordioso. Realmente este texto nos está hablando de cómo el padre está actuando y actúa en relación al hijo mayor y al hijo menor.
Y como veremos a continuación, vemos en este padre ciertas actitudes necesarias para crear un ambiente y un hogar totalmente adecuado. Así que podemos decir que a esta historia debemos de llamarle mejor el padre amante o el padre misericordioso. 3 partes importantes vamos a ver a continuación. A ver, aquí está. Vamos a ver en esta historia 3 partes importantes. Un padre que ama, versículo del 11 al 16. Un padre que no abandona a su hijo errante. Primera gran verdad. Segunda gran verdad. Un padre que perdona, versículo del 17 al 23. Un padre que recibe y restaura al hijo pródigo. Y una tercera parte que vamos a ver es un padre que interviene para crear armonía en el hogar. Un padre que interviene para que ese desajuste entre el menor y el mayor no exista más. Le llamamos, creo que le llamamos ahí la intervención de un padre, ¿verdad? Del 24 al 32. Un padre que promueve la paz y el entendimiento entre los miembros de la familia. Estas son las 3 partes que vamos a ver a continuación. Un padre que ama. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Versículos del 11 hasta el 16. Un padre que no abandona a su hijo errante. Lo hemos leído en el texto bíblico y si queremos hacer un resumen breve diríamos que la historia de que Jesús está contando es la de un padre que tiene 2 hijos y el menor le pide su herencia. Él está todavía en vida. Normalmente la herencia se pide mucho más tarde. Y le pide la herencia porque quiere usarla y vivir su vida separado de su padre. Y su padre, que conoce bien a su hijo, ya sabe que esta petición y que esta actuación de su hijo no es una actuación adecuada, es totalmente inadecuada. Porque el padre que conoce perfectamente a su hijo va a tomar la herencia, se va a marchar de casa y la va a malgastar. Debemos de entender que aunque en esta historia no se cuenta, el padre intenta ayudar a su hijo para que desista de esta actuación. Y aunque la historia no lo cuenta, debemos de pensar, porque lo estamos aplicando de esta manera, que también la madre, no está la historia, también la madre debería de intervenir, ¿verdad?, para que su hijo desistiera de este plan tan absurdo. Pedir la herencia era un acto de ingratitud a los padres. Porque lo quería era para vivir, no fuera de la disciplina y del contexto familiar, quería vivir su propia vida, su independencia. Y dice el texto que el padre reparte la herencia y se lo entrega. El menor toma su parte y se marcha. Y vive su vida tomando la propia dirección de su camino. Y cuando lo malgasta todo, se encuentra sin nada, busca la manera de encontrar un nuevo empleo. ¿Y qué le ocurre? Que en este nuevo empleo, porque lo tenía todo, lo había consumido todo y lo había gastado todo, este nuevo empleo para un judío era el trabajo más vil y degradante para una persona judía, cuidar de los cerdos. Hasta tal punto había llegado su situación de miseria que trabajando no podía ni incluso comerse las algarrobas. Pero en esta historia algo que está detrás y está muy presente, como veremos a continuación, pero está también en esta escena, el padre estaba constantemente a la puerta esperando la llegada de su hijo. El padre estaba, por amor al hijo, estaba esperando que llegase, habiendo reconocido su error. Así que en este primer momento, en estos textos que hemos dicho, vemos por lo tanto la necedad de un hijo, un necio. Es lo que nos encontramos, con un terco ignorante, ¿verdad? Falto de entendimiento porque actúa de manera que es una manera de vivir insensata. ¿Qué estamos diciendo? Que el hijo cansado de las reglas paternales desean vivir su propia independencia abandonando el hogar familiar.
esta decisión desacertada, ¿verdad?, la lleva a cabo porque es incapaz de soportar la disciplina que hay en el hogar. En cada hogar hay una disciplina. Los padres son los que educan, los que enseñan, y permitidme también este quizca. Lo hablábamos en el curso de Transforma tu trabajo. Si mi jefe es un... ¿qué diría yo aquí? Es un mal jefe, ¿también tengo que someterme a él? Sí. Que tú trabajes como si fuese para el Señor, aunque tu jefe sea mala persona. Y dice el texto en Éxodo, honra a tu padre, ¿qué más dice? Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días sobre la tierra. Aunque tus padres sean personas no, ¿cómo diríamos aquí? No tan acertadas, tú como hijo tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Bueno, volvamos aquí. ¿Qué estamos diciendo? Que nos encontramos con un niño, ¿verdad?, con un hijo necio, pero también nos encontramos con las consecuencias de su necedad. Él decidió vivir su vida con nuevas experiencias, ¿verdad?, no sujetándose a las normas de su padre, y lo que produjo esta vana decisión fue sufrimientos, miseria y males sobre males. Eso es lo que hay en el mundo, males sobre males. Así que el estado de independencia de su hijo, sin querer la dirección de su padre, sin querer la disciplina de su padre, el destino final fue vivir bajo la miseria. Eso es lo que está aquí ocurriendo. Pero también ya vemos ahí un elemento, ¿verdad?, como vamos a entrar en continuación, y por último, un elemento de un cambio de oportunidad. Cuando él se encuentra en este estado donde está ahora mismo viviendo, ¿verdad?, veremos a continuación que reacciona diciendo, ¿verdad?, porque está mendigando pan, ve que ha sido ayudado por una mano extraña, ha pedido trabajo. Y además vive sin un amor, vive sin el amor de sus padres. Y por último nos encontramos, estamos diciendo, en esta oportunidad del cambio, ¿verdad? Este joven que va a reconocer esta situación, trabaja en un lugar degradante, como hemos dicho, viviendo bajo circunstancias, se le van a abrir los ojos para reaccionar y volver a casa. Y lo que hemos dicho, otra parte importante es que el padre está constantemente, el padre está esperando que su hijo vuelva. Creando un hogar seguro y sano. El amor en el hogar se debe de expresar con palabras y hechos. Es verdad que hemos dicho que el padre está constantemente esperando la llegada de su hijo. Es el padre un padre amoroso, su madre es una madre amorosa, pero en el hogar estamos diciendo que este amor que expresamos tiene que ser con palabras y con hechos. Los padres somos responsables de crear las condiciones necesarias, un ambiente de seguridad y de sanidad para que nuestros hijos puedan tener los elementos básicos y crecer en educación y crecer en respeto. El amor, por lo tanto, de los padres es algo muy necesario para esta seguridad y para esta sanidad en el hogar. Los padres deben de expresar con palabras y con hechos su amor hacia sus hijos. ¿Recordáis la historia de Ana? Tenéis en pantalla, primer libro de Samuel, no vamos a leerlo, capítulo 2, del 18 al 21. Ana le pidió a Dios un hijo y Dios se lo concedió. Y Ana, que lo entregó para el Señor, para la obra del Señor, anualmente iba siempre al templo. ¿Sabéis para qué? Ana, que entregó a su hijo Samuel para el cuidado del templo, todos los años iba al templo llevándole una túnica nueva a su hijo. Podemos ver que Ana, cuando se acercaba al templo, abrazaba a su hijo, le decía: cuánto te amo, hijo mío, porque se había comprometido con el Señor. Señor, dámelo y yo te lo entregaré para tu servicio. Podemos ver a Ana, ¿verdad?, agarrando a su hijo, mostrándole y diciéndole al oído: hijo, cuánto te quiero y cuánto te he deseado. Pero también se lo demostraba con los hechos. ¿Cómo? Con una túnica nueva. Cada año Ana bajaba al templo para expresar su amor y entregarle una túnica nueva. Cada año estaba haciendo una túnica nueva. No sé en cuánto tiempo sería una túnica nueva, pero en ese momento, cuando volvía a casa ya de nuevo, estaba pensando en su hijo para el año próximo.
y con su túnica, permitidme esta expresión, ¿cómo se llama? Tejer, estaba tejiendo y acordándose de su hijo. Por amor, eso lo expresaba en hechos y palabras. Pensemos también los padres de Jesús, Mateo 2 del 13 al 23. ¿Qué hicieron los padres de Jesús? Herodes quería matar al niño. No me pasa, los nervios. Herodes quería matar al niño y los... Tengo aquí agua. Herodes quería matar al niño y los padres no le ya a los padres no le importaron ser extranjeros. ¿Sabéis lo que significa eso? Sí, vosotros lo sabéis. Los que son extranjeros, los que han dejado su tierra, saben lo que esto significa. Pues los padres abandonaron su tierra para irse a Egipto. Para darle seguridad a su hijo. Por amor a su hijo. Es un hecho, ¿verdad? Palpable y real. Herodes decide matar a su hijo y ellos van, ¿verdad? Así que estos padres actúan rápidamente para proteger a su hijo Jesús. Dejan su familia, su trabajo, su contexto, lo dejan todo. ¿Por qué? Por amor a Jesús. El padre que perdona. Versículos del 17 al 23. El padre está deseoso de que vuelva a su hijo. ¿Para qué? Para recibirlo, restaurarlo y perdonarlo. Y está la historia que hemos leído en el 17 al 23. Este hijo reacciona, se da cuenta que vive en un estado de miseria y dice: ¿cuánto pan hay en la casa de mis padres? ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Yo aquí trabajando en un trabajo que me degrada. Oh, pensó: he pecado contra Dios. Mira la reacción del muchacho. He pecado contra Dios y contra mi padre. Es decir, el estado donde se encontraba le hizo pensar, digo pensamiento, en su padre y en Dios. Pero no solamente lo pensó, dice el texto, sino que se levantó y fue. ¿Veis la diferencia entre pensar y hacer? Muchas veces pensamos y no hacemos, pero él pensó y lo hizo. Es decir, se levantó, se acercó y mientras se acercaba, dice el texto, que el padre lo vio. ¿Qué fue lo que hizo el padre cuando lo vio? Corriendo se acercó a su hijo, dice el texto que lo abrazó, lo besó, y aunque no diga el texto, nosotros lo vamos a decir. Y le diría: ¿cuánto te amo, hijo mío? Le demostró el padre por los hechos que le estaba perdonando. Le estaba perdonando. Así que nos encontramos a este padre que mostró su perdón, ¿cómo? Diciendo a los siervos: sacad el mejor vestido, poned el anillo en su mano, colocad el calzado en sus pies, traed el mejor becerro y celebremos una fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es encontrado. Ahí lo vemos. Así que estamos diciendo que vemos el cambio del hijo, que reacciona en el estado en el que se encontraba, vuelve en sí. Esta expresión, volver en sí, es precisamente cuando uno vuelve en sí, significa que está en un estado de pecado. El hijo está en un estado de pecado, reacciona que se encuentra en pecado y sabe que ha pecado contra su padre, porque ha tomado la herencia y la ha malgastado, pero también contra Dios. Es que el que pega con su padre también pega contra Dios, evidentemente. Relación horizontal y vertical, ¿verdad? Vemos el cambio del hijo, pero también vemos la actitud del padre, que no recrimina cuando el hijo lo ve venir. No lo recrimina, sino que lo abraza, lo besa, lo recibe, no le culpa de su error y de su humillación, sino que le ayuda en esta restauración, ¿verdad? Y es en ese momento, cuando el hijo reconoció que la mejor herencia que tenía el hijo era su padre, era el amor de su padre, era el hogar donde podía estar. Así que las evidencias del perdón del padre lo hemos expresado, ¿verdad? Como lo hemos dicho, ¿verdad? El anillo, el vestido, etcétera, etcétera. El perdón, ¿verdad? El perdón, hemos dicho aquí. El perdón también evidenciado en hechos y en palabras. Es necesario en un hogar que se vea que se perdona con hechos y con palabras. Las evidencias del texto bíblico lo hemos dicho, ¿verdad?
esta actitud que el padre le pide a los siervos, que ayuden a su hijo y lo vista, y etcétera, etcétera. Los padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos en lo que llamamos, ¿verdad? Ahora la palabra está, la cultura del perdón. ¿Cómo un hijo puede perdonar si en sus padres ve que se pelean y no se perdonan? Esto es muy interesante lo que viene ahora, ya lo sabéis. Si un matrimonio se pelea delante de los padres, delante de los hijos, cosa que no deben de hacer, escuchen bien, si unos padres se pelean delante de sus hijos, cosa que no deben de hacer, porque las peleas, ¿cómo se dice? En el dormitorio. Los problemas en el dormitorio. Las discusiones con tu esposa en el dormitorio. Que no se entera tus hijos. Pero si lo hace, también visiblemente ellos tienen que ver, oye, que si te ha equivocado, que tu hijo te vea de pedir perdón a tu esposa y de abrazarla. Eso es muy importante. Esa es la cultura del perdón. ¿Cómo mis hijos van a aprender el perdón si no lo ven sus padres? Esa es nuestra responsabilidad. Los padres debemos de perdonar, en este caso la historia, el perdón del padre hacia el hijo, ¿verdad? Por la actitud que tuvo el hijo. Y para que la educación sea efectiva en el hogar, los hijos también deben de ver y presenciar a sus padres cuando se han equivocado y se han perdonado, ¿verdad? Y la mejor exposición de este perdón la tenemos, tenéis ahí el texto, ¿verdad? Filemón 1. ¿Sabéis que la mejor historia real sobre amor y perdón se da en la vida de Filemón y de Onésimo? De eso hemos hablado alguna vez. Es decir, Filemón es un cristiano adinerado con una gran riqueza y Onésimo su esclavo que ha huido, que se ha marchado, que le ha robado y va a Roma y se encuentra con Pablo. Podéis leerlo en esa carta. No tiene capítulo, pero yo he puesto como capítulo 1, es todo el texto, ¿verdad? ¿Y qué encontramos aquí? Que Onésimo se convierte a Cristo y Pablo lo envía de nuevo a Filemón y le dice, Filemón, recibe a Onésimo, no tanto como esclavo, sino como hermano en la fe. Por lo tanto, estamos diciendo aquí que en este contexto, que es en el seno de la familia, de la iglesia, claro, hablamos también de otra familia, la de la iglesia. Vemos cómo interviene una tercera persona llamado Pablo para que Onésimo, que ha hecho lo malo, vuelva a su amo llamado Filemón, pero que vuelva con una actitud distinta y que también Filemón le trate de manera distinta. Y eso es lo que ocurre ahí. Y esta historia tan bella, que podéis leerlo en casa, ¿verdad?, nos representa cómo Filemón recibe a Onésimo perdonándolo. Es más, que Pablo se atreve a decirle, y ponlo siquiera a mi cuenta, porque tú, Filemón, a mí me debes mucho. ¿Qué es lo que habría hecho Pablo por Filemón para exigirle, tú me debes mucho, Filemón, perdona también a Onésimo, recíbelo? ¿Qué es lo que habría hecho Pablo por la vida de Filemón? Bueno, ¿qué es lo que ha hecho Dios por nuestra vida para que perdonemos también, ¿no? Entonces, en este sentido, la familia, ¿verdad? Estamos diciendo que vemos aquí, ¿verdad? Vemos aquí, con hechos y con palabras, lo recibe y ahí vemos esta actitud, ¿verdad? La intervención de un padre, del 24 al 32, ¿qué encontramos aquí? Mirad. Ante la celebración que se está produciendo, el hijo mayor vuelve y ¿qué escucha? Una fiesta y pregunta, oye, ¿qué está ocurriendo? Le dicen los siervos, tu hermano menor ha vuelto y tu padre pues está celebrando fiesta. ¿Y qué ocurre con el hermano mayor? Se enoja, se enfada. Su actitud, la del mayor contra su hermano, no es buena, pero también incluso contra su padre. Este hermano mayor que demostraba obediencia y simpatía, ahora está mostrando una actitud de rebeldía contra su padre. La autoridad en casa es el padre. Y el padre ha actuado muy bien. Sin embargo, el hijo mayor, papá, no quiero entrar, estoy enojado. ¿Por qué? Tiene que salir el padre para mediar y pedir al hijo mayor que entre en la fiesta, porque no quiere entrar. Pero no solamente que no quiere entrar, sino que el hijo mayor, podéis leerlo, es muy interesante. Antes nos lo dice el texto, el hijo mayor, la única palabra que tengo aquí es una palabra más coloquial, le refriega al padre, saca a colación, mira tu hijo, léelo en el texto. O sea, hasta aquí está contando la historia, pero lo que viene a continuación nos ha contado, mira aquí tu hijo, no es mi hijo, es tu hijo, es tu hermano, que todo lo ha malgastado, se lo ha gastado con rameras. Aquí sale el asunto, antes no ha salido, O sea, cómo el hermano mayor estaba tratando a su hermano menor, que todo se había gastado y encima con ramera. Papá, lo que tú estás haciendo no está bien.
tu actitud no es correcta. Porque este tema aún no ha salido todavía. Es el hermano mayor quien le trae a colación al padre cómo su hijo menor ha vivido y cómo ha malgastado toda su ganancia. Y ahí vemos, ¿verdad? Ahí lo vemos. Y el padre le responde, hijo, tú siempre estás conmigo. Hijo, todas mis cosas son tuyas, pero tu hermano se había perdido y ahora ha sido encontrado. Así que vemos la historia en este momento de un padre reconciliador, un padre que concilia a dos hermanos que no se están llevando bien. ¿Por qué? Porque el padre ama por igual a los dos. Tantas cosas me vienen a la cabeza en este momento cuando hablo de un padre y una madre en relación a sus hijos. El padre ama a los dos. El padre ama a sus hijos por igual. Y aquí vemos, por lo tanto, ¿verdad?, que la actitud del padre sigue siendo la misma, tanto con el mayor como con el menor. Actúa amablemente. Actúa intentando también razonar con el mayor que su actitud no es buena y que también debe de entrar y participar de este acto. Así que para crear un hogar, un amor, hemos dicho, en palabras sin hecho, un perdón en palabras sin hecho, y también los padres, tenemos la responsabilidad de actuar en el hogar creando un ambiente de paz en el seno de la familia. Si los hijos están peleados, tenemos que intervenir para que se lleven bien. Así que el padre actúa como mediación. ¿Cómo el padre no iba a querer otra cosa sino que sus hijos se llevasen bien? Así que el hijo mayor había desarrollado una actitud, ¿verdad?, inadecuada, lo estamos diciendo, y la reconciliación era necesaria en este momento. La cultura también de la reconciliación, ¿verdad? Los padres tenemos que también actuar, igual que perdonamos, también nuestros hijos nos vean cuando nos reconciliamos. Porque lamentablemente los hijos también ven cuando nos peleamos, pero a veces no nos ven cuando nos reconciliamos, y eso también es necesario enseñárselo. Y pongo el último ejemplo aquí, ¿verdad? Filipenses 4, 2, 3. De nuevo, el mismo ejemplo, en el seno de la familia, de la iglesia. Pablo interviene pidiendo a un líder de la iglesia de Filipo, por favor, Evodia y Síntique, dos hermanas en la fe, que han combatido conmigo, que son líderes y que están enfrentadas. Media para que estas hermanas se lleven bien en el seno del hogar, nunca mejor dicho, del hogar de la familia cristiana. Pues de la misma manera también, ¿verdad? En el hogar cristiano tenemos también que actuar y mediar, ¿verdad? Para que nos llevemos bien. Por lo tanto, esta historia que hemos narrado habla de un padre amoroso y nos muestra la responsabilidad como padres de crear un ambiente de seguridad. Los padres somos responsables de crear un ambiente donde exista el amor y el perdón. Y los padres somos responsables de crear un ambiente donde exista la paz entre todos los miembros de la familia. Y termino. Sabemos que esta historia que cuenta Jesús la cuenta con una finalidad muy clara. Jesús está hablando de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo perdido. Y está hablando de una comunidad que son los fariseos, los saduceos y los publicanos y los pecadores. Y Jesús en esta parábola está diciendo que quien está respondiendo al mensaje, como sabéis, son los publicanos y los pecadores. Es como el hijo pródigo, que se fue de casa y han vuelto a Jesús. Sin embargo, el hijo mayor está representado por los fariseos y los saduceos, que se creen que están obedeciendo a Dios, la ley, pero están totalmente equivocados, y que la actitud de ellos es, esta gente, los publicanos y pecadores, son gente, en el contexto social, despreciado para la sociedad y también para ellos. Estos son el hermano mayor, ¿verdad? Así que, en esa parábola, lo que el Señor también nos está demostrando, y así terminamos, ¿verdad?, que el Señor quiere recibir con amor y con perdón. El Señor recibe con amor y perdón a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que reconozcan su condición de haberse alejado de Dios, de haber vivido una vida independiente a los planes de Dios, de no haber creído en los consejos de Dios el Padre, de vivir su vida y encontrarse en un estado de miseria, porque aquel que no vive con Dios el Padre, su estado es de total miseria, ruina total.
Pero si reacciona y vuelve en sí, vuelve a Cristo, ¿verdad? El Señor pues va a recibir el amor y el perdón del Señor, como un padre ama a sus hijos. Pero también, otro elemento que quizá a veces no lo mencionamos, pero ahora quiero mencionarlo, también el Señor está preocupado en el que cuando en la iglesia, en el seno de la iglesia, hay hermanos que no se llevan bien, Dios quiere que todos nos llevemos bien, pidiendo la reconciliación entre nosotros. Hablamos del perdón, hablamos del amor y hablamos de que el Señor está también esta mañana esperando que el hijo pródigo vuelva a casa. En el nombre de Jesús, amén.